tomar como lema un versículo que está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Yo sé que suena raro decir que en el día o ya cerca del día del amor y la amistad estemos hablando del último libro de la Biblia y no de Cantares. Es extraño, pero anoten que en Cantares 4:19 ustedes pueden lanzar los piropos evangélicos y decirle: amada mía, desde que me miraste es tuyo mi corazón, y mi corazón es tuyo desde que lo desprendiste de los hilos de tu collar. ¿Quién le dice eso? Sí funciona. A veces sí la funciona. labia es mejor, le decía a un chico una vez, hablar en lenguas del espíritu que en hablar en las lenguas carnales. Y bueno, el pasaje en un contexto entra en aquello donde el Espíritu le habla a las iglesias. En el capítulo 3 le habló a Sardis, le habló a Filadelfia, pero en este caso resaltamos lo que le habló a la Odisea. Solo para introducción y contexto, sepamos que la Odisea fue aquella iglesia que el Señor le dijo: por cuanto no eres frío ni caliente sino tibio, te vomitaré de mi boca. Luego de eso, en el verso 18, hace una alerta y una advertencia necesaria para aquella iglesia. Tomémoslo hoy para nosotros como una generación que está joven y algunos ya caminando en el tercer piso como nosotros. Estamos recibiendo una instrucción de parte del Espíritu que dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra, atención a esta frase, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿A dónde vamos y a dónde queremos llevar esta reflexión de estos minutos? La vergüenza de tu desnudez. Sé que muchas veces es difícil, es casi imposible querer demostrarnos vulnerables ante las demás personas. Y en el caso de las relaciones, sea de una amistad o de un noviazgo, pese a decir: esta persona es mi mejor amigo o esta persona es mi mejor amiga, esta persona es mi novio y mi mejor amiga, esta persona es mi amiga y mejor amiga y novia, podemos decir eso de palabra, pero muchas veces nuestro corazón no está listo o disponible a querer soltar todo lo que está encubierto acá adentro. Mostramos una fachada, ponemos una pantalla y en el peor de los casos una coraza que impide que nosotros nos expulsemos de la persona que somos. Veamos una definición de vergüenza y vamos a ir desenterrando que algunos le llaman el cáncer del alma, porque la vergüenza viene a echar raíces en nuestras relaciones de tal manera que en un futuro a corto, mediano y largo plazo nos termina afectando. Vergüenza se define como el sentimiento de incomodidad producida por el temor a hacer el ridículo ante alguien o a que alguien lo haga. Noten acá que nos está hablando que es un sentimiento. Quiere decir que nadie está exento de sentir vergüenza en alguna instancia de su vida. Hagan reflexión y memoria de aquellos momentos vergonzosos que alguien de ustedes tuvo cuando se les acercó a un chico, cuando querían acercarse a una chica, cuando querían pedirle a alguien que sea su novio o su novia. Traigan a memoria ese momento de quiebre donde ustedes dijeron: ¿será que me dice que sí? ¿Será que me dice que no? O en otros casos, pensaron que llevar cultivando esa relación de amigos ya les daba garantía del sí o la decepción del no. Pero eso, la vergüenza es un sentimiento que muchas veces la hemos omitido. Una vergüenza excesiva produce 3 consecuencias: nos incapacita, nos inhabilita y nos detiene en nuestro propósito individual como personas, pero también en el relacional como pareja. Y para ello vamos a ver algunas cositas importantes que Marielos nos va a compartir de qué es aquello que produce la vergüenza. Muy bien. Ya pues Josué hablándoles más a fondo, ¿no? Este sentimiento que puede estar escondido, muchas personas pueden estar actuando a través de filtros sin saber, escondiendo la verdadera personalidad, ese verdadero diseño que Dios había destinado para cada uno de ustedes.
nosotros, todos incluidos. En algún momento de nuestra vida hemos sentido vergüenza. Y la vergüenza lo podemos ver en la Biblia. El primer ejemplo fue en Génesis. Y vamos a leer algo así bien rápido para luego pues desglosar qué va a causar la vergüenza y cómo nosotros vamos a estar utilizando estos filtros, escondiéndonos detrás de algo que es una fachada y que en un futuro va a afectar tu personalidad, tu carrera, tus relaciones de amistad o de noviazgo y en un futuro un matrimonio. ¿Por qué? Por algo no resuelto, una raíz que estaba en el corazón que no supimos resolver y que no nos dimos cuenta, que nadie nos dijo, pero Dios nos habla, ¿verdad? Así que en Génesis 3, del 7 al 10, y antes de esto, ¿verdad? Pues Dios le había dado la instrucción a Adán y Eva: no coman de ese fruto. Todos conocemos esa historia, donde les prohíbe, pueden tomar cualquier fruto, cualquier cosa, excepto este. Viene la serpiente, le engaña, como ya sabemos, a Eva principalmente, y esta pues le da también de ese fruto a su esposo, perdón, a Adán. Entonces le dice: en este momento se les abrieron los ojos, justo cuando habían comido el fruto, y de pronto sintieron vergüenza de su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Ellos no sabían, ellos tenían una mente, digamos, limpia, no habían cometido este acto, pero eso les abrió los ojos y se dieron cuenta que habían hecho mal. Luego el siguiente dice: cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor entre los árboles. Entonces el Señor Dios los llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y le dice, el hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Muy bien. Ahí hay tres cosas muy importantes de ese pasaje que nos pueden decir de la vergüenza luego de un acto. Probablemente en este caso había culpa, ¿verdad?, por parte que habían desobedecido, pero muchas veces nosotros inconscientemente empezamos a crear esas causas. ¿Por qué? Porque hay una ofensa no resuelta, hay algo que nos da miedo. Entonces quiero que vean algo muy sencillo. ¿Cuál es lo contrario a la vergüenza? Sería la vulnerabilidad. La vergüenza te hace esconderte, te hace hacer a un lado, ¿no? También te hace tener miedo. Tengo miedo de mostrar quién soy porque no les voy a caer bien. Tengo miedo de que me vean haciendo un video en redes sociales. Tengo miedo de hacer una exposición porque yo no puedo hablar en público. Tengo miedo de hacer muchas cosas, ¿no? Sé que no es el caso de muchos, pero podemos presentar el miedo en cosas muy diferentes. Ustedes lo van a ir identificando en cualquier etapa de sus vidas. Y también se cubrieron. Esto lo podríamos representar en esas relaciones como esos filtros o una fachada. ¿Qué hace la vulnerabilidad cuando nosotros nos mostramos como somos? En vez de escondernos, nos vamos a exponer, nos vamos a mostrar tal y como somos. En vez de tener miedo, vamos a ser valientes, a derribar esas cosas que nos hacían pues escondernos y aterrorizarnos por algo tan sencillo. Y lo último también es cubrirse. Tal vez no sea lo contrario, pero cuando uno es vulnerable, uno es frágil. Pero ¿qué pasa? La vulnerabilidad se guarda para aquellas situaciones y personas correctas, para personas y situaciones de la vida que van a valer la pena. Me acuerdo cuando conocí a Josué, fui vulnerable con él, pero porque anteriormente había resuelto cosas en mi corazón. Yo no quería mostrarme diferente, ser una persona que no soy. ¿Cómo voy a llegar a un noviazgo siendo una persona que no soy? Tal vez podría haber arruinado una oportunidad entre él y yo si yo no hubiera sido vulnerable. ¿Sí me entienden? Entonces, estas contrapartes de la vergüenza, la vulnerabilidad, son cosas que ustedes tienen que, con la ayuda del Espíritu Santo, ir sacando a la luz para que en el futuro no vayan a ser un impedimento en sus vidas. Ahora, toda relación, no ya una vez hablando de la vergüenza y la vulnerabilidad, toda relación pues va a representar unas bases. Así que dentro de las bases
pues vamos a desglosar el versículo que veníamos leyendo. No necesariamente las personas que consideramos íntimas en nuestro círculo, donde nos rodeamos, donde estamos en ambiente, no tenemos que hablarle a todo el mundo lo que nos pasa y sentimos. ¿Por qué? Porque cuando uno se muestra vulnerable delante de la persona equivocada, eso puede costar hasta la vida. Podrá sonar muy profundo, pero hemos visto, y Marielos no me deja mentir, que tuvo una amistad de muchos años, la cual nunca supo abrir su corazón ante la persona correcta. Él se mostraba vulnerable en la discoteca, en el vicio, entre hombres y mujeres, y era una sola sopa de mondongo. Pero el día de la verdad, donde él tuvo que demostrarse a sí mismo delante de Dios quién era, no supo hacerlo, porque él no sabía que tenía un Dios que estaba allí, dispuesto a recibir a gente vulnerable. Si nosotros somos de corazón abierto, tenemos que entender que también somos de brazos abiertos, y que no debemos tener ese miedo y ese estigma de que vamos a ser señalados porque nos vamos a considerar débiles. Al contrario, la Biblia dice: diga el débil, fuerte soy. La Biblia me enseña que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado las armas ni las credenciales para minimizarnos y sentirnos como hormigas y como basura o desecho delante de Él. Él dio toda la causa necesaria en una cruz para decir: hijo mío, a causa de este sacrificio, ven confiado al trono de la gracia. Y por supuesto que la vergüenza, dirán: ¿por qué me están hablando de esto si a mí me interesa oír del noviazgo? Por eso mismo lo hicimos, para llevarle la contraria al sistema, y hoy decirles a ustedes, jóvenes, adolescentes, que en el amor de Cristo, si ustedes están queriendo una relación, primero véanse y escanéense ustedes mismos quiénes son. No se precipiten, no se aceleren, no coman ansias, no se afanen. Esta semana hablaba con un chico que me trajo a recordar el pasaje de Eclesiastés 3. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay una hora establecida, hay un tiempo pautado. El tiempo del ser humano es desesperarse, pero el tiempo de Dios es perfecto. ¿Cuáles son esas bases que tenemos para una relación? Número 1, Cristo debe ser tu riqueza espiritual. No hay más. Separado de Dios, nada podemos hacer. Separado de Dios, no nos va a ir bien en la relación. Separado de Dios, no nos va a ir bien con los amigos. Separado de Dios, no va a ir bien el matrimonio. Fuera de la voluntad de Dios, todo tiene fecha de vencimiento. Hay una expiración que tarde o temprano va a llegar si le damos la espalda a Cristo. Primero Cristo, segundo Cristo, tercero Cristo. Y lo demás, la Biblia nos enseña que viene por añadidura. ¿Por qué es Cristo esa riqueza? Volvamos a ver el pasaje de Apocalipsis desmembrado en esta primera línea. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. ¿Qué tiene que ver esto con las relaciones? ¿Qué tiene que ver con el noviazgo? Recordemos que la Odisea era una iglesia que se jactaba de tener todas las cosas. Ellos producían y tenían mucha materia prima, tenían riqueza, tenían tesoros, el oro y la plata, tenían vestiduras, lo que en aquel entonces era tan valioso como la púrpura. Y la Odisea se metió en un mundo de pantalla y de imagen que pensó haberlo tenido todo con tal de brindar la exposición de esa mentira. Y es justamente lo que la vergüenza hace. Nos mete en una vida de vivir una realidad de acuerdo a las limitaciones de una mentira, de un engaño que nos hace creer que estamos bien, pero en realidad estamos mal. Y por no ser vulnerables nos terminamos ahorcando en un suicidio emocional. Los gringos dicen: no negociamos con terroristas. Jóvenes, no negocien con terroristas emocionales. No negocien con granadas emocionales que un día están bien y el otro mal y no saben cuándo van a explotar. Dejen esas granadas.
Busquen que Cristo sea su riqueza. Denle el tiempo a esa persona. Sean el complemento y la edificación. Pero tomen en cuenta algo: ustedes no son Superman. Ustedes no son los salvavidas. Cristo, que es la riqueza, Él nos salvó a todos. Y quien tiene un encuentro genuino con Él va a empezar a encaminar muy bien esas relaciones. Que el oro refinado que le decía la Odisea sea comprado por aquella riqueza que está en Cristo Jesús. Que de ahí nace la sabiduría y el conocimiento. Ahí nace la capacidad de nuestras decisiones para poder elegir bien a la persona correcta. Primera base de una relación exitosa: Cristo debe ser nuestra riqueza espiritual. Base 2. Segunda base, santidad y pureza. De nada nos sirve tener una relación, primeramente si no tenés a Cristo, como esa unión, ese vínculo en común. Fácilmente vas a descuidar esta segunda base, que es santidad y pureza. En ese versículo les decía también, en ese mismo versículo 3:18, y vestiduras blancas para vestirse. Debemos revestirnos en santidad y pureza en nuestras relaciones. Si descuidamos ese aspecto tan básico, fácilmente vamos a caer en pecado. Sin santidad nadie verá a Dios. Y la pureza también conlleva de esta intimidad que ustedes tengan con Cristo. Siempre, como les decía Josué, siempre Cristo tu fortaleza, tu primera base. La santidad y la pureza vienen de la mano. Cuando hay ese amor hacia Dios, no hay ningún deseo de pecar. Siempre querés pensar en lo bueno, hacer lo bueno, en todo lo bueno, en todo lo justo. En esto piensen. Y esto aplica para relaciones de noviazgo, para amistad también. Todas aquellas conversaciones vanas, aquellas conversaciones que no llevan a nada bueno, van a ir arruinando, van a ir apagando esa llama. Van a ir haciendo a un lado todo aquello de lo bueno que conocías, y vas a llevar tu relación, la vas a estropear. Porque la santidad y la pureza, que van de la mano, son muy importantes para tu relación. Espero, yo deseo, porque sé que todo noviazgo, hablando de los noviazgos, tiene tentaciones. Claro que las hay. No nos engañemos, porque las hay. Y si dicen que no, pues espero que bien. Pero cuidar la santidad dentro de eso les va a ayudar a que si en el plan de un matrimonio vayan en el buen camino. Una vez que el pecado se ha apoderado en ese aspecto, es muy difícil retroceder. Una vez que das ese escalón en el pecado, es bien difícil recobrar la confianza. No digo que no se puede, porque la sangre de Cristo nos redime de todo pecado, claro que sí. Pero la santidad descuidada y la pureza descuidada va a ser muy difícil, primero en el convencimiento de caer en que estás pecando. Así que revistámonos también de santidad y de pureza. Y la tercera base. La tercera base, chicos, es luz y verdad. Son títulos que ustedes notarán han sido bien genéricos y dirán algunos que aburrido. Yo quería oír la lista prodigiosa para poder conquistar a mi chica y que el 14 no me diga que no. Pero por eso estamos haciendo esta radiografía, para que primero nos pongamos serios con las cosas con Dios, serios con nuestra vida, serios con nuestra familia, serios con nuestras relaciones interpersonales, generales, serios con todo tipo de conexión que tengamos o vínculo con alguna persona. Es necesario hacer lo que la Biblia le llama el Selah, el detenimiento y la pausa, para llevar a tiempo de algo a una reflexión, y de no querer corretear en la vida como si fuéramos unos perritos detrás de un automóvil. ¿Saben por qué Dios no nos da todo lo que queremos el mismo día? Porque ni siquiera sabríamos qué hacer con tanto. Por eso las bendiciones de Dios llegan en el tiempo que Él lo ha determinado. Porque si nos diera todo, seríamos como burros con pisto. No sabríamos qué hacer. Pero el Señor sabe de qué nos puede dotar, jóvenes: de capacidad de decisión, de inteligencia emocional y de sabiduría espiritual. El que busca, encuentra. El que toca, se le va a abrir.
Y el que pide va a recibir. Pero debemos ser intencionales, derribar la vergüenza para no tener miedo de expresar nuestra desnudez y vulnerabilidad delante de Dios, delante de un trono que no nos va a juzgar ni señalar. Cuando ustedes se sientan acusados por los errores del pasado, por la culpa, por la vergüenza, es ahí donde tienen que acudir al oportuno socorro y pedirle al Señor misericordia, gracia y perdón. ¿Saben lo que dice la culpa? Cometiste un error, viste pornografía, te acostaste con tu pareja, hiciste esto mal, hiciste aquello. ¿Saben lo que dice la vergüenza? Yo soy el error, yo soy el pecado, yo soy el que estoy mal. Por eso la vergüenza ataca la identidad de la persona, porque sabe que ahí somos demasiado frágiles. Pero esa fragilidad y esos pedacitos de nuestro corazón y de nuestra alma, ¿saben qué? El Señor está dispuesto a recibir. No tengan miedo, no tengan culpa, no tengan vergüenza si saben acudir en el pronto auxilio que se llama Jesucristo. Y en esta base es la luz y la verdad, de tener esa revelación de que tenemos que derribar la mentira y el oprobio, que bíblicamente el padre de la mentira se llama Satanás. No obstante, fuimos trasladados de un reino de las tinieblas, trasladados al reino de la luz. Y fue aquí donde en la tercera línea y última del Apocalipsis 3:18, dada a la Odisea, le dijo: unge tus ojos con colirio para que veas. Una vez que es caído el filtro, una vez que es caída la fachada, una vez que es destrozada la coraza que nosotros demostrábamos, es cuando realmente podemos ver. Cuando esas escamas de nuestros ojos empiezan a tener un deterioro, se empiezan a derretir, como a Saulo le pasó, y empieza a ver realmente con la visión de Dios, entendemos que al ser ungidos en nuestra mirada, no solo hablo de la física, sino de la espiritual, de ver los principios de Dios y luego los principios de la vida con la santidad de la segunda base para las buenas relaciones, tenemos la capacidad de ver la luz y la verdad que el Señor tiene en el propósito de las relaciones. Si yo lo miro desde la perspectiva de la vergüenza y del miedo, nunca voy a poder ver una relación que tenga una garantía o un propósito de futuro. Si el día que fuimos a Subway ese domingo y ella no me explica todo su testimonio, toda su vida, sus antepasados, sus errores, sus vergüenzas que ese día en medio de las lágrimas me dijo, y yo me ponía orgulloso y me hacía espiritualoide y decía: no, estás muy bajo, porque Dios me ha dicho que yo merezco lo mejor. No, yo tuve que derribar primero mi vergüenza, tener mi identidad afianzada en Cristo, para yo, bajo el filtro del amor de Dios, poder aceptar a la que hoy es mi ayuda y doña. Pero no tengan miedo entonces de soltar la vergüenza. Tengo un último pasaje en base que hay unos pilares que van a acompañar a una buena relación: el respeto, la comunicación, la confianza, el compromiso, la aceptación mutua, el afecto y la fidelidad. Hace que estos pilares me ayuden a las bases de Cristo a poder fomentar una relación que va a ser exitosa dentro del plan del reino de Dios. Quizás no lo va a hacer así delante de los ojos del mundo y le van a decir: ridículos, eso ya no está de moda, eso ya no cuenta en este tiempo. Pero ustedes tienen que decir el lema y el emblema: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cristo vive en mi relación, Cristo vive en mis deseos, Cristo vive en mis sueños, Cristo vive en todos mis afanes. Cantares 2:7. Pónganse de pie, meditemos un poco. Prométanme, oh mujeres de Jerusalén, por las gacelas y los ciervos salvajes, que no despertarán el amor hasta que llegue el momento apropiado. Con todo el temor de Dios, cambiemos algo. Prométanme, CCI jóvenes,
por las gacelas y los ciervos salvajes que no van a despertar el amor antes del momento apropiado.